Amén. Gracias. Hoy es día de Ramos. Domingo de Ramos. Ahora ya no se hace, ¿no? Pero antes pasaban las viejitas con la ramita ahí para ser bendecida, santiguada, por echarle un poco de agua. ¿Bien? Y después guardarla durante todo el año porque eso era buena suerte. Hasta el próximo año se acordaban de nuevo. Pero hoy es día de Ramos, nos recordamos esto como una fecha especial porque esta semana empieza todo un proceso en la historia y el proceso es la vida del Señor Jesucristo hasta que llega a la cruz del Calvario el día viernes. Y el hecho más importante en toda la historia no fue el nacimiento del Señor Jesucristo, sino fue la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Porque si Él hubiera nacido y no hubiera resucitado, en realidad en vano sería nuestra fe. Entonces lo más importante para nosotros los cristianos es que en la tumba en donde estaba nuestro Señor no hay nada. No hay nada. No hay nadie. No hay hueso, no hay nada. Le han encontrado los huesos a todos los demás que dijeron que eran los que salvaban el mundo. Pero nuestro Señor no está en la tumba porque Él resucitó de entre los muertos. Y dice la palabra de Dios que Él vendrá de nuevo a buscar a su iglesia. Y estamos en los tiempos en donde Él va a venir a buscarnos. Así que prepárese porque no le queda mucho tiempo. El otro día hablaba en Regina con un señor que tiene un negocio enfrente y pude hablar con él y explicarle, pues se llamaba igual que yo, así que me dio pie para poder entrar. Y le decía, todo lo que nosotros podamos hacer en esta tierra, todo lo que nosotros podamos ganar, todas las empresas, los negocios, queda todo acá. Queda todo acá. Lo único que va a importar es, delante de la presencia de Él, decirle qué hicimos con nuestras vidas. ¿Qué hicimos con nuestras vidas? Por eso me hacía pensar en esta semana en algo que tiene que ver con un buen deseo que Dios tiene con nuestras vidas. Y el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, en donde voy a sacar la enseñanza y está la enseñanza de esta noche. Saludamos a todos los que nos están viendo por Facebook. Los saludamos y deseamos que Dios pueda bendecirle también y que esta palabra también pueda llegar a ellos y pueda bendecir sus vidas. Que esta noche sea un antes y un después para cada uno de ellos. Muy bien, iglesia. Jeremías capítulo 29, versículo 11, un pasaje súper conocido para muchos de nosotros, pero qué bueno es poder otra vez verlo. Y dice la palabra, y decía el profeta Jeremías, decía, hablando de Dios, de lo que Dios decía, ¿sí? Decía, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Si uno lo lee rápidamente, uno dice, ¿qué dice esto? Pero si uno lo empieza a meditar, dice que Dios nos conoce y que Dios está dirigiendo nuestras vidas. A través de este pasaje nosotros nos damos cuenta que Dios no podemos nosotros pasar desapercibidos para Él, porque Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. De hecho, en este mismo momento está pensando, está viendo, está escuchando lo que usted está pensando en su corazón, lo que está pensando en su mente. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce, Dios escucha nuestras oraciones, Dios no es un Dios que no nos escucha, pero Él está esperando que nosotros aprendamos a buscarle. Dios nos conoce, pero Él espera que nosotros le busquemos a Él y le conozcamos a Él. Porque si no sería sumamente fácil, dice Dios es bueno, listo, está, otra cosa, vamos, sigamos nuestra vida, total algún día. No. Dios dice, yo los conozco a ustedes, yo sé quiénes son, yo sé lo que piensan, yo sé lo que hacen, aún lo más oscuro, aún lo más reservado que nadie conoce, sin embargo yo lo conozco. Pero no estoy solamente diciéndole yo les conozco, sino estoy diciéndole si ustedes también tienen que buscarme, ustedes tienen que buscarme, ustedes tienen que aprender a conocerme.
Ahora, ¿cuánto nos ayuda a nosotros esta promesa en los tiempos difíciles, en los tiempos complicados, en esos tiempos donde la presión es altísima? ¿Cuánto nos ayuda? A mí en lo personal me ha ayudado. Yo cuando pensaba en esto digo, Señor, si tú tienes pensamientos buenos para conmigo, tú me conoces. Tú tienes pensamientos buenos, tú tienes pensamientos de paz, tú tienes pensamientos no de mal, tú no me deseas mal a mi vida. Y eso nos ayuda muchas veces a avanzar. ¿Por qué? Porque no conocemos el futuro. ¿Alguno de ustedes conoce el futuro? Porque si alguno conoce el futuro, tenemos que orar por usted inmediatamente. Inmediatamente tendríamos que hacer liberación. ¿Está bien? Porque ya sería una bruja o un macumba o un bando, alguien que dice que conoce el futuro. Nosotros no conocemos el futuro, pero cuando nosotros leemos esta promesa de Dios, nos alienta a pensar en que sí, Dios conoce nuestro futuro. Y eso nos da una esperanza, porque cuando alguien conoce, cuando alguien sabe qué es lo que te va a pasar, ¿qué esperanza más grande tenemos? Le digo, sí, mira bien, sí, quédate tranquilo, te va a ir bien. Ah, ¿en serio? Sí, te va a ir bien. Y ya automáticamente hay una esperanza, hay algo que nos hace bien a nosotros saber que nos va a ir bien. Entonces, nuestros planes no siempre se van a dar como nosotros queremos. Los planes de nuestra vida no siempre van a resultar. Pero el plan que Dios tiene para ustedes y el plan que Dios tiene para mi vida, sí es bueno. Porque es el mejor y se va a dar tal cual Él lo dice. Si Él dice una palabra, si Él dijo una palabra, Él lo va a cumplir. Mire, me estaba pasando, les quiero contar algo que lo venimos conversando con mi esposa desde ayer. Me escribe una prima. Nacimos en el mismo tiempo, ella tiene 61, yo tengo 61, ella es más vieja que yo, ¿sí? Menos mal que no me está escuchando, ¿no? Pero es más, a tal punto que una vez mi mamá se enfermó muy gravemente y mi tía me dio de mamar, porque éramos de la misma, o sea que somos hermanos de leche, tendría que ser, aparte de primo hermano, somos hermanos de leche, ¿está bien? Y ella me escribe anoche, me dice, ¿sabes, Isaac, te está recordando mi mamá del día que a vos te bautizaron, que a vos te presentaron en la iglesia? Y dice, y vino en ese momento el Espíritu Santo sobre el hombre que estaba presentándote, que era un pastor. Vino el Espíritu Santo sobre él en esa noche y dijo, este hombre será maestro de la palabra, este niño será maestro de la palabra y por él muchos conocerán la verdad del Evangelio. Y dice, y esa noche se derramó en una iglesia que no creía en el Espíritu Santo, que no creía en la manifestación del Espíritu Santo. Esa noche cuando me presentaron a mí, se derramó un poder del Espíritu Santo sobre esa congregación. Digo, después me hago las preguntas, ¿no? Después me empecé, ya cuando me dijo eso, ya me complicó la vida. Porque una es, me doy cuenta y digo, Señor, eran tus planes, no eran mis planes. Yo no sabía. ¿Por qué lo dijo? Bueno, por algo lo dijo. Pero digo, me cuestiono, yo digo, ¿cuántas cosas? Ahora me doy cuenta de cuántas cosas sucedían cuando enseñaba la palabra. Pero que no tenía que ver conmigo. Pero después me doy cuenta y digo, tengo 61 años. Digo, y no lo he hecho bien. Me obliga a pensar en que me queda poco tiempo. Me queda menos que cuando empecé. ¿Está bien? A menos, bueno, está. Pero me queda menos. Y me obliga a pensar, y bueno, ¿y qué queda? Y me obliga a trabajar el doble. Pues digo, yo no he hecho todo lo que Él ha querido. ¿Está bien? Pero Él tenía un plan con mi vida. Por eso es que estoy donde estoy. Porque el plan de Dios es mucho mejor. El problema es que nosotros somos los que echamos a perder el plan de Dios. Porque somos nosotros, en definitiva, los que queremos hacer lo que nosotros querramos hacer. Y Dios dice, yo tengo pensamiento bueno, Juan, para vos. Y Juan dice, bueno, gracias, Señor, pero yo voy a hacer lo que quiero.
O cualquiera de nosotros, porque es lo que de alguna manera también me ha pasado a mí en la vida. Entonces nuestros planes no siempre van a dar el resultado como nosotros queremos, pero el plan de Dios sí va a dar el resultado que Él quiere que nosotros tengamos. Y el tema es que cuando nosotros logramos entender esto y logramos entender que si conozco el plan de Dios para mi vida, entonces el resultado es que voy a esperar lo que espero. ¿Me entiende? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Nuestro problema es que nosotros desarrollamos nuestros planes, pero no desarrollamos los planes que Dios tiene para nosotros. Por eso es que al principio, cuando leía el hermano Andrés sobre Romanos 8:28, la palabra de mi esposa, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? Que conforme a su propósito son llamados. Entonces la experiencia nos ha enseñado que Dios cierra puertas, pero Dios abre puertas. Porque cuando nosotros estamos conforme a su propósito, Dios va a cerrar puertas. Y Dios va a abrir puertas. Pero cuando no entendemos los planes de Dios, nosotros abrimos puertas donde no tenemos que abrir y cerramos puertas que no tendríamos que cerrar. Es conforme al llamado que tenemos. Entonces el plan de Dios no siempre es más fácil desde nuestro punto de vista. Porque nosotros queremos siempre, había un muchacho en Bariloche que decía, ¿por dónde te viniste? Me vine por la derechura. Y decía, ¿qué quiere decir con la derechura? Claro, era cortar camino. Él decía, derechura cortaba camino. Y muchas veces en nuestras vidas, nosotros sabemos de que el plan de Dios es tan difícil a veces cuando nosotros lo queremos desarrollar. Y nosotros en definitiva decimos, cortamos por la derechura. Pero el plan de Dios siempre es el mejor. Por eso es que la palabra dice que Dios más que nadie sabe de los planes que tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Qué es lo que el ser humano tiene que hacer? Y tiene que aprender a conocer cuál es el plan de Dios para su vida. Porque probablemente el plan de Dios para nuestra vida no sea lo que nosotros querramos. Y cuando no es lo que nosotros queremos, o cuando nosotros empezamos a desarrollar el plan que nosotros queremos, empezamos a fracasar en todo lo que nosotros hacemos. Y llega un momento en donde nos hacemos la pregunta, pero Dios quiere que yo viva bien. ¿Por qué no me sale bien? Dios quiere que yo descanse, porque Él tiene pensamientos buenos para mi vida. ¿Y por qué no descanso? ¿Y por qué cada vez tengo más trabajo? ¿Y por qué la plata no me alcanza? ¿Y por qué la salud? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Bueno, sencillamente porque nosotros no conocemos el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, al no conocer ese plan de Dios para nuestra vida, nosotros empezamos a flaquear y nosotros empezamos a ver que todas las cosas se transforman en calamidades en vez de ser tiempos de paz, porque Dios quiere que nosotros vivamos en paz. Por eso que después el libro del profeta Jeremías más adelante le dice, ¿por qué aquí vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá? ¿Qué hay en el corazón de Dios? Restaurar a su pueblo. ¿Qué hay en el corazón de Dios con estos muchachos que tenemos acá? Restaurarle. ¿A qué? A una relación con Él. ¿Para qué? Para que vivan mal. No, para que vivan bien, para que puedan tener buenos estudios, para que tengan su profesión, para que puedan casarse con la mujer que Dios tiene para ellos y no cualquier pelafustana de esa que aparece por ahí en medio del camino y dice, yo te quiero, te amo, dame un besito. Y ni por más que se oponga la madre, siempre va a estar por ahí dando vueltas. Así que perdieron las mamás.
Pero Dios tiene pensamientos buenos para nosotros. El tema es, amados, es que tenemos que entender de que cuando Dios se refiere a pensamientos buenos, solamente se refiere a sus hijos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que solamente para quienes buscan la gloria de Dios, buscan que Dios sea glorificado, para ellos es el tiempo bueno. Para ellos es el tiempo de abundancia, para ellos es el tiempo de paz, para ellos es el tiempo de prosperidad. Mire, podemos pensar con mi esposa y decir, ¿por qué todo esto que está pasando? Bueno, los otros días estaba pensando y oraba ayer a la mañana, decía, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué permites esto? Yo doy gracias a Dios. Hoy le decía a mi esposa, me dice, ¿te volvería a casar conmigo? Sí, por supuesto que me volvería a casar con vos. Pero así como estoy, sí, porque el motor es bueno. ¿Está? El motor es bueno. ¿Está? Y todo lo demás es chasis, pero lo podemos reconstruir. Bien. Pero digo, y ya me fui digo, ¿por qué está pasando esto? Porque se elevan muchas glorias a Dios. Pero pastor, ¿qué está diciendo? Sencillo, sencillo. Porque lo que a ella le ha estado pasando en este último tiempo ha llevado delante la presencia de Dios a través del Facebook, a través de oraciones, a través de clamores, glorias a Dios, porque Él ha actuado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tenemos que decir nosotros, Señor? ¿Pero cómo? ¿Para qué? Para que yo sea glorificado, dice. Para que Él sea glorificado. Yo cuando leo el Facebook y leo donde yo puse el estado de ella, todavía siguen escribiendo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Digo, ¿quién lo recibe? ¿Lo recibe mi esposa? ¿Lo recibo yo? No, lo recibe Él. Gloria a Dios. Y está haciendo un testimonio para muchos que están mirando y que van a seguir mirando todavía la recuperación de ella. Entonces, amados, los inconversos están fuera de esta voluntad de Dios. Por eso es que decimos nosotros en esta noche a quienes nos están escuchando y que no conocen de Cristo Jesús, tienen que permitir que Cristo entre en sus corazones, tienen que permitir que Cristo entre en sus vidas, tienen que permitir que Cristo entre en su familia, en su matrimonio, porque cuando eso sucede, entonces Dios promete bienestar y no calamidad sobre la vida de sus hijos. Esto no es para los que no creen en Dios. Esto no es para los que no creen en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Esto no es para los que no tienen el Espíritu Santo. Esto es para los hijos que declaran que Dios es el Padre, que Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Aquí es donde es importante entonces empezar a tomar la decisión de transformarnos en hijos, de transformarnos en su pueblo, de que por medio del Señor Jesucristo, que es el Salvador del mundo, nosotros podamos tener esta clase de vida. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? El versículo que siguen en Jeremías capítulo 29, 2 y 13 dice, entonces ustedes me invocarán, miren, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los... Wow. ¿Cuándo? Cuando somos hijos. Venimos a Él, le suplicamos, le invocamos y yo lo voy a escuchar, dice la palabra. Yo lo voy a escuchar. Me buscarán y me... La versión que tengo dice me encontrarán. Me van a buscar y me van a encontrar. Cuando me busquen de todo corazón. Entonces, amados, los planes para nuestras vidas están en las manos de Dios. Terminamos el viernes en la mañana la oración con una gran pregunta que no pudimos desarrollarla, que vamos a desarrollarla ahora el martes para que los que no están se incorporen, porque hay una gran pregunta ahí que vamos a tratar de dilucidar.
Pero nuestros planes, los planes de nuestra vida están en las manos de Dios. Ahora, ustedes me podrán preguntar, pero pastor, entonces, ¿y cómo hago para saber el plan de Dios para mi vida? Porque podría cortar acá el mensaje y los dejaría bastante mal parados, porque ¿y yo qué hago ahora? ¿Qué hago? ¿Cuál es el camino? El camino es la oración. Porque las batallas se ganan en la oración y en el ayuno. Las batallas más grandes se ganan de rodillas. No se ganan parados, se ganan de rodillas. ¿Por qué? Porque Dios es exaltado en la oración. Cuando usted se postra delante de la presencia de Dios, usted le está diciendo, tú eres exaltado. Yo no me postro delante de nadie. Y creo que ustedes tampoco. Pero si lo hacemos, es porque estamos reconociendo que esa persona merece ser exaltado. Y cuando el Hijo de Dios va a la oración y va de rodilla y se postra y se humilla delante de Él, Dios es exaltado. Y cuando Dios es exaltado, entonces Él nos habla que a través de su Espíritu Santo va a ser nuestra fuerza motivadora, que Él va a ser, van a estar sus ojos puestos en nosotros y seremos bendecidos por Dios. Mire, Efesios 1:3 dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. O sea, si no vivimos este estado de bendición, entonces quiere decir de que no hemos estado postrados. Pero ¿por qué es importante esto para nosotros, hermanos? Y quiero que esta noche ustedes se lleven claro esto. ¿Por qué es tan importante conocer los planes de Dios para nuestras vidas? ¿Por qué es tan importante tomarnos un minuto antes de tomar una decisión y poder ir y decirle, Padre, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es el plan que tú tienes? Porque yo tengo muchas ganas de hacer esto. Y Dios dice, yo no tengo ganas que hagas eso. Entonces, Señor, ¿cuál es tu plan? Porque muchos cristianos viven en la vida sin un plan. Sencillamente viven una vida religiosa, de cultos, de actividades, ¿sí? En hacer y no ser. Y hay una gran diferencia entre hacer y ser. Porque el que más hace es el que sabe lo que es. ¿Se entiende lo que digo? Muchas veces nuestra vida como cristianos la vivimos pendiente en hacer, en hacer, en hacer. Sí, yo lo tengo que hacer porque el pastor me está diciendo, yo lo tengo que hacer porque la iglesia lo dice, yo lo tengo que hacer porque... No, momento. Primero es ser, tenemos que aprender nosotros a conocer quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros conocemos eso, empezamos a diseñar nuestra vida de acuerdo al plan de Dios y no de acuerdo a lo que tú quieres o lo que yo quiero. Porque ¿quién no quiere un yate? No sé para qué fuera de la casa, pero un yate en un muelle. ¿Quién no quiere tener aviones? ¿Quién no quiere tener autos? ¿Quién no quiere tener casas? Me puede decir, no, pastor, yo estoy muy alejado de eso. Por ahí. Creo que no es tan así. Todos queremos de una o de otra manera vivir mejor. Ahora, ¿por qué es importante los planes de Dios para nosotros? Déjenme nada más que mencionarlo y decirle un pasaje de la palabra. Primero, para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué dice la Biblia? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, que el plan de Dios es importante porque si yo no conozco el plan de Dios, no estoy dentro del reino de los cielos. Porque no puedo obedecer algo que no conozco. ¿Se entiende? Digo, hacelo. ¿Cuántas veces usted mandó a su hijo, le dice, che, andás, ¿hacer qué cosa, papi? ¿Es que no te lo dije? No me lo dijiste. ¿Cómo va a ser entonces?
Para entrar al reino de los cielos, nosotros tenemos que conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Si ustedes creen de que el plan de Dios para su vida es hacer plata, nada más que plata, y vivir construyendo y vivir pasándola bien, holgóricamente bien, no conocemos el plan de Dios. Y todas esas cosas las podemos vivir si conocemos el plan de Dios. Segundo, para ser verdaderos hijos de Dios, dice la palabra de Dios, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Esta fue la palabra del Señor Jesús. O sea, yo para ser verdadero hijo de Dios, tengo que conocer los planes de Dios. Tercero, para evitar azotes. Bueno, ya se está poniendo medio pesado el tema. Pero la Biblia dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Padre, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. ¿Qué son los azotes? Y son los fracasos. Fracaso en esto, fracaso en lo otro, invento esto y no me resulta, fracaso y fracaso. Son azotes que recibimos en la vida. Y yo tengo la espalda marcada de azotes. Espiritual, ¿no? Moral, sentimental. ¿Por qué? Porque tengo que prepararme en el plan de Dios, no en el plan mío, en tu plan, en el plan que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántas veces nos preguntamos, Señor, qué es lo que tengo que hacer? La vez pasada Mateo, y tenemos una charla pendiente, le di un trabajo, creo que lo está haciendo, espero que sí. ¿Qué puedo hacer, pastor, en la iglesia? ¿Cuánto le preguntamos a Dios? Señor, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cuál es el plan tuyo para mi vida? ¿Es solamente hacer eso que estoy haciendo o hay algo mayor? El Dios que conozco no es el Dios de las cosas pequeñitas, es el Dios de las cosas grandes. Cuarto, para andar como hijo de luz. Dice la palabra de Dios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. La palabra insensato es la palabra tonto, ¿sí? No seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Quinto, para que Dios nos oiga. ¿No se ha preguntado Dios? No, bueno, ya hemos dado algunos temas. ¿Por qué Dios no me oye? Bueno, si yo quiero que Dios me oiga, tengo que conocer su plan para mi vida. Y sabemos que Dios oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, ¿a quiénes Dios oye? A los temerosos, a los que hacen su voluntad. A eso Dios oye. Entonces la pregunta lógica que nosotros tenemos que hacernos es, ¿estoy viviendo dentro del plan de Dios? Hoy hablaba con Juan y Silvana. Decía, hay algo bien claro que no podemos evitar. Podemos decir todo, podemos hablar y decir muchas cosas, pero dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Estamos viviendo en el plan de Dios? Porque si nosotros queremos de que Él, que tiene pensamientos buenos para con nosotros, nos bendiga con paz, nos bendiga con abundancia de paz, con abundancia de todo lo que ustedes quieran, pero el principio para que tengamos todo lo que nosotros querramos tener es conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Yo no creo en un Dios conformista que sea siempre mirando a la misma persona, siempre en el mismo lugar y siempre haciendo lo mismo. Yo creo en un Dios que dice que nos ha dado dones, nos ha dado talento, nos ha entregado algo para que nosotros lo multipliquemos. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden pasar 3, 4, 5, 10, 15 años, 20 años y te vas a morir estando en el mismo lugar y haciendo exactamente lo mismo. Dios es un
un Dios que tiene un plan maravilloso para nosotros y de acuerdo a ese plan que nosotros desarrollamos, porque conocemos ese plan que Dios tiene en su corazón, entonces Dios empieza a bendecirnos de una manera extraordinaria. Entonces Dios empieza a derramar paz sobre nuestras vidas. Entonces los pensamientos buenos que tiene se empiezan a cumplir sobre nosotros y también sobre la vida de nuestros hijos y la vida de nuestras generaciones. Entonces, amados, pensemos en esto. Dios no es un Dios malo. Por eso es que el domingo pasado, ¿se acuerdan cuál fue el tema que se planteó? Vamos, iglesia, ¿cuál fue el tema que se planteó? No, te quedaste un domingo anterior. Las frustraciones. Las frustraciones. Y quiero de alguna manera solucionar un problema que dejó mi hermano. También nosotros nos ponemos viejos, pelados y gordos. Para solucionar un poco el tema que quedó nada más que por un solo lado. ¿Bien? ¿Ok? O sea que no son solamente las mujeres, sino que los hombres también nos ponemos. Está bien y puede llegar a ser una frustración también para la mujer. Y si este no era el modelito con el que me casé. ¿Está bien? Hermanos, las frustraciones vienen porque le pedimos a Dios ciertas cosas y no se cumplen. ¿Sí? Le pedimos a Dios ciertas cosas y no se cumplen. ¿Saben por qué? Porque están fuera del plan que Él tiene para tu vida. Sencillo. Las frustraciones son resultado de que nosotros esperamos algo que Dios no quiere, que nunca quiso, que nunca va a querer para nosotros, y eso nos lleva a un estado de frustración. Lo que nosotros tenemos que aprender, en definitiva, es ir de rodillas delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan para mi vida desde el momento en que yo nací a esta tierra? Cuando yo conozco y usted conoce el plan de Dios, todo lo demás dice, porque yo tengo pensamientos buenos para con ustedes. ¿De acuerdo al plan que ustedes desarrollen? No. De acuerdo al plan que yo tengo, que viene en ustedes, que viene incorporado con ustedes. Y hasta el día que no lo conozcan, yo no puedo derramar abundancia de paz sobre sus corazones, porque van a vivir permanentemente con frustraciones, van a vivir permanentemente sintiéndose defraudados, porque cada cosa que ustedes emprendan les va a salir mal, porque no están alineados al plan que Dios tenía para ustedes desde el momento en que nos mandó a esta tierra. Entonces tenemos trabajo. ¿Quién quiere paz? Yo también. Yo quiero vivir en paz. Pero tengo que seguir en el plan que Dios desarrolló. No, pero me gusta aquello, Señor, ¿por qué no me...? No, pará. Yo te voy a dar eso, pero de acuerdo al plan que yo tengo, no al plan que vos querés desarrollar. ¿Se entiende? Entonces llévense ustedes a sus corazones y a sus vidas en esta noche, de que no vamos a surgir, nunca vamos a tener todo eso que deseamos si no estamos metidos dentro del plan de Dios que Él desarrolló para nosotros. El día que eso suceda, entonces todo lo que ustedes desean con su corazón, porque son hijos de Dios, Dios se los va a entregar. Pero no antes. No antes. Así que hay trabajo. Porque ustedes no son lo que hoy son. Ustedes son lo que tienen que ser mañana y pasado. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios que ustedes tienen que aferrarse y buscar urgentemente para que todo lo demás empiece a producirse en su vida. Amén. ¿Oramos? ¿Sí? Cierren sus ojos. Les voy a dar un minuto para que mediten en la palabra, nada más.